Bueno, buenas tardes. Habíamos quedado en la clase anterior que la segunda parte de la clase de planificación analítico institucional que nos propone la autora Rosana Onoco Campos, este, recuperaba, además de Freud y de Dalton, los conceptos de otro autor que es Winnicott. Entonces, habíamos comenzado a hablar, a desarrollar los proyectos como fenómenos transicionales de las agrupaciones humanas, digamos, pensándolos como otra narrativa singular. Se trata de crear un dispositivo de trabajo y de juego que restablezca, dice la autora, en un área transicional común, la coexistencia de las conjunciones y de las disyunciones, de la continuidad y de las rupturas, de los ajustes reguladores y de las irrupciones creadoras, de un espacio suficientemente subjetivizado y relativamente operativo. La constitución de la identidad como proceso permanente, ¿sí? Es que podamos entender los procesos identificatorios y el narcisismo secundario como fenómenos psíquicos permanentes que forman parte de nuestra vida cotidiana y en cuya producción intervienen un gran número de settings. Cuando hablamos de settings, hablamos de dispositivos con los cuales interactuamos todo el tiempo. Los espacios institucionales en los cuales vivimos también son, todo el tiempo, productores de formas de subjetivación, cuestionando con esto la exclusividad de las prácticas psi en la producción de subjetividad. ¿Sí? Identificamos una narrativa particular, o dicho de otro modo, rescatamos selectivamente algunas voces en la tradición del psicoanálisis, con Freud, con Castoriadis, con Winnicott. ¿Qué nos interesa aquí? Nos interesa, dice la autora, particularmente su reconocimiento de que los grupos empíricos tienen efectos en la subjetividad. Son posibles y operacionales a partir de las subjetividades singulares envueltas. Estas relaciones se dan en las formaciones psíquicas intermediarias, formaciones estas que no pertenecen al sujeto individual ni al agrupamiento, sino a la de su relación. También enfatizamos nuestra comprensión de la sublimación como fuerza creadora y productora del mundo, tal como Freud lo formuló. Winnicott nos proporciona conceptos que ayudan a pensar el campo de la formulación de proyectos. Para Winnicott sería necesario reconocer la región intermediaria de la experiencia, la tercera parte de la vida de un ser humano, una parte de la cual no podemos hacer caso omiso, es una zona intermedia de experiencia a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. ¿Sí? Entonces, con Winnicott podemos decir que la esencia de la ilusión, lo que se permite al niño y en la vida adulta, es inherente del arte y la religión, pero es que se convierte en el sello de la locura cuando un adulto exige demasiado de la credulidad de los demás, cuando los obliga a aceptar una ilusión que no les es propia. Podemos compartir un respeto por la experiencia ilusoria, y si queremos, nos es posible reunirlas y formar un grupo sobre la base de la semejanza de nuestras experiencias ilusorias. Esta es una raíz natural del agrupamiento entre los seres humanos, plantea Winnicott. Entonces, en relación a lo que Winnicott plantea sobre o acerca de la ilusión, y a diferencia de otros autores, que ven la ilusión solamente como un mecanismo de defensa o de fascinación histérica, Winnicott se introduce en la tradición freudiana que le permite ver el lado positivo y estructurante de estos procesos o que estos procesos tienen para la persona humana. Para él, la ilusión es parte de esta región intermediaria, transicional, de la experiencia, que guarda relaciones con los objetos internos y externos, pero es distinto de estos. Este aspecto de la ilusión es intrínseco de los seres humanos, y ningún individuo lo resuelve en definitiva por sí mismo, plantea Winnicott. Cuando en realidad hay juego, Winnicott nos habla de la ilusión, eh, también nos habla de que, así como la ilusión, el juego aparece como una actividad fundamental. La palabra juego designa tanto lo que en la lengua inglesa se entiende por game, juego con reglas, ¿sí? Pero también como el play, juego sin reglas, por el placer de jugar, de hacer, de experimentar, ¿sí? El juego debe ser estudiado como un tema por sí mismo, complementario del concepto de sublimación del instinto, plantea Winnicott. Para él, esto debería ser considerado tanto en relación a los niños como a los adultos, manifestándose en estos últimos a través de la elección de las palabras, en las inflexiones de la voz,
y por cierto que en el sentido del humor, ¿sí? El aspecto que nos interesa, en particular, es el de hacer y su vinculación con la experiencia cultural. El jugar tiene un lugar y un tiempo, no se encuentra adentro según acepción alguna de la palabra. Tampoco está afuera, es decir, no forma parte del mundo repudiado, el no yo, lo que el individuo ha decidido reconocer con gran dificultad y aún con dolor, como verdaderamente exterior fuera del dominio mágico. Para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear, y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer, nos dice Winnicott. Para Winnicott, el jugar es universal y corresponde a la salud. El psicoanálisis podría ser entendido como una forma sofisticada de juego nacida en el siglo XX. Es en el jugar que tanto el niño como el adulto están en libertad creadora. Es necesario destacar que siendo un fenómeno transicional, el jugar incluye una paradoja que debe ser aceptada, tolerada y no resuelta. En el caso de los objetos intermediarios transicionales de los bebés, Winnicott destaca que jamás le será puesta la pregunta ¿concebiste esto o te fue presentado de afuera? De esto resulta que la paradoja debe ser aceptada y puede tener valor positivo, ¿sí? Algo de esto está en juego en los proyectos. Sin que tengamos todas las salidas ni todas las respuestas, debemos asumir y respetar el efecto productivo de soportar algunas paradojas, aun cuando no puedan ser resueltas por ahora, e ir haciendo. Es en esta tensión que la vida humana produce y se produce. Sin saber todo, sin embargo, buscando siempre saber un poco más y entender mejor. Es en esta región intermediaria que el fracaso puede llegar a ser eficaz, ¿sí? Entonces, experimentamos la vida en la zona de los fenómenos transicionales, en el estimulante entrelazamiento de la subjetividad y la observación objetiva, la zona intermedia entre la realidad interna del individuo y la realidad compartida del mundo, dice Winnicott. Todo querer hacer está y estará siempre en esta región intermediaria, marcado ineludiblemente por la percepción de mundo, por la toma de posición subjetiva, por las formas de la relación entre los sujetos o que la relación entre los sujetos asume en ese lugar y tiempo y por los obstáculos de lo real concreto. ¿Sí? Entonces, la autora lo que trabaja a partir de Winnicott es el papel de soporte, ¿sí? Y realiza algunas consideraciones sobre este papel del soporte. Una de ellas es el problema de la maternalización, el holding, ¿sí? Soporte, soportar a los otros en su proceso de constitución como grupo subjetivo, sabiendo lo que está en juego, identificación, narcisismo, angustia de disolución, pacto denegatorio, ¿sí? Otra consideración es la cuestión del manejo, el handing. Hay que saber qué hacer, tener alguna cosa para ofrecer, caminos para mostrar. Aquí es que nosotros, los soportes institucionales, dice la autora, podemos diferenciarnos de los analistas. Nuestras ofertas, nuestro handing, incluye otras competencias, ¿sí? El uso del objeto y el papel de la agresividad en esto también lo toma de Winnicott. Winnicott va a describir esto muy bien en relación al niño. Si bien hace explícita referencia a su aplicación en el campo de la técnica analítica con adultos y en la vida social, la diferencia fundamental entre Winnicott y Freud es que mientras que para Freud la agresividad es una reacción del yo a las restricciones impuestas por la realidad, para Winnicott la agresividad es la condición para la creación de la realidad para el sujeto, ¿sí? El bebé humano no sabe de la existencia de los objetos reales. En una primera fase de la vida todos los objetos son el mismo, y por lo tanto objetos internos. En la fase de la agresividad primaria, él debe poder destruir el objeto y constatar que éste le sobrevive. No hay rabia, dice Winnicott, en esta agresión, sino alegría de comprobar que el objeto resistió a su embestida, y por esto esta agresión no debe ser reprimida. Las madres suficientemente buenas saben de esto desde tiempos inmemoriales, dice Winnicott. Es la resistencia del objeto lo que ayuda al niño a comprender la externalidad del objeto, ¿sí? Es la creación del mundo que ocurre todas las veces a cada nuevo sujeto, ¿sí? Necesitamos haber sido dioses un día para llegar a ser humanos. Esto es el planteo de Winnicott, ¿no? Entonces, el sujeto crea el objeto, ¿sí? En el sentido de que encuentra la exterioridad misma. Y hay que agregar que esta experiencia depende de la capacidad del objeto para sobrevivir. Para Winnicott, esto ocurre en el espacio transicional del análisis.
y la peor represalia sería que el analista interpretara la agresión, pues llevaría al sujeto a una posición defensiva y no contribuiría para que éste, de manera creadora y jubilosa, llegase por sí mismo a la comprensión. ¿Qué nos quiere decir la autora, digamos, con esto de una singularidad eh, diferente o el concepto de soporte o la relación entre soporte narcisístico y narrativa? Bueno, de alguna manera, y para concluir esta clase, la autora nos está proponiendo que nosotras y nosotros en este proceso planificador, digamos, tenemos que tener en cuenta el valor de uso, o sea, qué tiene que producir una institución, una organización, pero también hay que tener en cuenta que quienes llevan adelante ese proceso planificador, ¿sí? Son sujetos. Y estos sujetos, ¿sí? Necesitan de un espacio de análisis en donde puedan preguntarse acerca del por qué y el para qué, ¿sí? El porqué del no cumplimiento del contrato y el para qué que hace a la construcción de un proyecto colectivo, ¿sí? Entonces, ese espacio que llamamos espacio de producción de subjetividad va configurando un soporte narcisístico, ¿sí? Tomándolo de Winnicott, y una zona intermediaria, digamos, en donde va a alojar la narrativa o las narrativas que van a hacer posible una relación distinta, una relación creadora, una relación deseante con la tarea planificadora, ¿sí? Bueno, hemos llegado al último tema del programa de la asignatura y a la última clase. Espero que hayan disfrutado de esta cursada. Vamos a seguir con los espacios de consulta, en los chats de consultas. Así que nosotras y nosotros nos veremos los jueves, siempre a la misma hora, ahora en chat de consulta. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.